Cualquiera que haya seguido mi canal desde hace un tiempo sabrá ya que le tengo cierta antipatía a los graduados y a los profesores de las disciplinas filosóficas. En parte esto se debe al ambiente posmoderno que se ha ido cultivando en sus facultades y a los aires de superioridad con que muchos de sus miembros justifican la existencia de este tipo de estudios, aunque este no es el único motivo. Es muy frecuente escuchar variaciones en torno al tema de que la filosofía es necesaria para enseñar pensamiento crítico, como si alguien que ha estudiado una disciplina científica fuese menos racional que ellos, o que la filosofía enseña a pensar por uno mismo. Y sin embargo, una y otra vez me encuentro con que son los filósofos los que menos uso hacen de esta capacidad. Precisamente el carácter subjetivista que se promociona en estas disciplinas, en que dos personas pueden tener visiones completamente opuestas de un tema sin que una de ellas esté equivocada, y en que la demostración matemática y rigurosa de aquello que se defiende queda subordinada a la especulación y a los simbolismos, parece el caldo de cultivo ideal para el pensamiento acrítico e ideológico. Es curioso que, para una disciplina que se caracteriza a sí misma como el libre pensamiento, por excelencia, sus ideas más repetidas se conviertan tan frecuentemente en un reflejo de las corrientes culturales de moda en el mejor de los casos, y en un altavoz de la ideología oficial del Estado en el peor. Y aún así, nunca les había dedicado un vídeo a estos temas en mi canal. Hasta ahora. Seguramente quienes estén viendo esto ya sabrán que el feminismo lleva años tratando de colarse en las escuelas e institutos, no en las facultades puesto que ahí dentro ya lleva años, ya sea en la forma de charlas regulares o como una asignatura propia. Esta última propuesta, por suerte, no ha conseguido prosperar, en parte por lo escandaloso que sería introducirse en la enseñanza de una manera tan evidente. Pero es probable que esto tampoco sea necesario porque ya existe una asignatura que es el vehículo perfecto para la entrada discreta del feminismo como asignatura en las aulas: la filosofía. Precisamente de eso me gustaría hablar hoy, puesto que me he encontrado con un libro de texto de Historia de la Filosofía de segundo de bachillerato que evidencia un intento de adoctrinamiento feminista tan a cara descubierta que era imposible no comentarlo. Como comentario previo, sí que me gustaría decir que yo no conozco al propietario de este libro ni sé cómo da la asignatura en sus clases, y por tanto, que esta no es una crítica a ningún profesor en concreto. Yo no he estado en esas clases. A mí meramente me han pasado unas capturas del libro. Lo que sí puedo saber, en cambio, es la intencionalidad de la autora, que será lo que comente a partir de ahora. El libro se titula Mujeres, varones y filosofía, escrito por Amalia González Suárez, y con un prólogo de Amelia Valcárcel. Precisamente en este prólogo se dice que este libro de Amalia González enseña una filosofía nueva, y enseña la filosofía de siempre de una manera nueva también. No es que sea más sencilla, es que es más exacta y mejor. ¿Pero qué quiere decir Amelia Valcárcel con más exacta y mejor? Bueno, vamos a verlo. El cambio más destacado con respecto a los libros de filosofía tradicionales es que todos los contenidos del libro han sido revisados desde la perspectiva feminista y con la condición histórica de la mujer como foco principal. Además de en la introducción explícita de autoras asociadas al feminismo, como de Beauvoir, Millet, Firestone y demás, como si se tratasen de autoras de la filosofía, esto se hace más evidente en los ejercicios de cada tema. No voy a comentarlos todos, puesto que el vídeo se alargaría demasiado, pero sí que iré repasando mis favoritos para ofreceros una muestra del tipo de contenidos que podríais esperaros. Por ejemplo, las preguntas del comentario de texto al final del tema de Platón son las siguientes. ¿Cuáles son, a juicio de Platón, las diferencias entre varón y mujer? ¿Cuál es la razón, según Platón, para que varones y mujeres tengan diferente educación y desarrollen diferentes tareas? ¿Conoces alguna tarea para la que un calvo y un peludo tengan diferentes capacidades? Y personalmente mi favorita. Platón considera que las mujeres pueden y deben ser guerreras. Averigua desde cuándo se permite a las mujeres ser guerreras en nuestro país. Podría pensarse que, con este tipo de preguntas de repaso, se le está haciendo un flaco favor a los alumnos, quitándoles tiempo para repasar otras cuestiones más centrales de la filosofía platónica, y que estos tendrán grandes problemas cuando lleguen a la prueba de acceso a la universidad y se den cuenta de que las preguntas oficiales no se parecen en nada a lo que han estado aprendiendo en clase. Pero es que todo el libro es así.
de Aristóteles se les pregunta que cómo eran las leyes de la época acerca de las mujeres y por las diferencias entre la igualdad real y la igualdad ante la ley. Incluso teorías aparentemente neutrales como la del acto y la potencia tienen una dirección clara, enfocándose a generar una discusión acerca del potencial de las niñas y la manera en que se construyen los roles sociales. Podría parecer que este tipo de comentarios con perspectiva de género están metidos a calzador, pero con respecto a esto, el peor tema del libro con diferencia es el de la filosofía medieval, en que se llega a forzar su introducción hasta el ridículo. Imagínate la siguiente escena. Hay un grupo de chicas y se les acerca un grupo de chicos. Uno de ellos dice, ¡qué solas estáis! Intenta relacionar esta escena con la afirmación de San Agustín respecto a la semejanza entre Dios y los humanos. También se aprovecha del tema para sacar a colación otros puntos de discusión feminista contemporáneos, como la violación, el aborto o el divorcio. Para ello, se rescatan textos rebuscados y poco relevantes de los autores medievales, como queriendo insinuar una influencia del pensamiento eclesiástico en la visión dominante de estos temas en la actualidad, cuando más bien se trata de debates cerrados y puntos de vista obsoletos. Pero tal vez de manera más sorprendente, se trata una especie de paralelismo entre la cuestión de los conceptos universales, es decir, los nombres colectivos y si estos tienen una existencia real o si estas categorías son meros convencionalismos, con la idea feminista de que lo personal es político y que el trabajo femenino en el hogar no se valora tanto como el masculino fuera de él. El tema dedicado a Descartes, la figura más importante del racionalismo, por su parte es utilizado como una excusa para introducir autores como Poulain de la Barre y hablar de la tiranía de la opinión. Por ejemplo, Poulain de la Barre dice que la peor tiranía de la opinión es la que considera a las mujeres incapaces para la sabiduría. ¿Crees que todavía vivimos bajo esa misma tiranía de la opinión? Argumenta tu respuesta. Parece que la respuesta es que no, a juzgar por los comentarios usuales de mi audiencia. ¿Qué otras tiranías de la opinión podríamos encontrar en la actualidad? Con respecto a Hume, el más conocido de los autores empiristas, se nos pregunta con respecto a su opinión del divorcio y de refilón por la violencia de género. ¿Qué argumentos da Hume contra el divorcio? ¿De qué tipo son? La mayoría de las mujeres que en la actualidad son asesinadas por sus parejas estaban en proceso de divorcio. ¿Por qué crees que se da esta coincidencia? Al llegar a los Ilustrados, donde usualmente suele hablarse del contrato social, este libro le otorga más protagonismo al contrato sexual. Y los ejercicios no son mucho mejores, tratándose de un revoltijo de tópicos pobremente hilados que van desde los derechos de propiedad a la insinuación de la prostitución y hasta la maternidad subrogada. Busca datos sobre la historia de nuestro país acerca de cuántos años hace que las mujeres pueden realizar otros contratos, además del matrimonial. ¿Crees que dos personas mayores de edad y con facultades mentales aceptables pueden realizar cualquier tipo de contrato? Los contratos de maternidad por alquiler de útero, así como los matrimonios entre personas del mismo sexo, son legales en algunos países actualmente. Escribe 3 argumentos a favor y 3 en contra con respecto a cada uno de ellos. En el tema de Kant, se obvia la mayor parte de su teoría y se nos pide comentar su opinión acerca de si las mujeres son demasiado buenas al darle oportunidades de cambiar a sus parejas. Y al llegar a John Stuart Mill, en lugar de hablar del utilitarismo y cómo estas ideas siguen teniendo importantes repercusiones en la actualidad con respecto a, por ejemplo, el triaje médico, se nos pide que pensemos sobre si en la actualidad se les inculca a los varones un sentido de superioridad con respecto a las mujeres. Una buena parte del resto de la filosofía contemporánea se dedica al marxismo y a la teoría feminista. Se habla de Simone de Beauvoir y su oposición a la familia, preguntándonos si podría existir una familia no opresiva, o de Engels y sus ideas acerca de la abolición de la familia individual. Con Nietzsche parece que se quiere dirigir el debate a la masculinidad tóxica. Y tras eso, el libro concluye con una sección sobre las teorías de la comunicación en que se hacen preguntas como ¿consideras que se dan con frecuencia las situaciones de sumisión lingüística? Y recrea una situación real o ficticia en la que aparezca cada uno de estos 4 modelos de sumisión lingüística. Pero también se incluyen actividades mucho más directas, como una pregunta sobre si las chicas de la clase hablan tanto como los chicos, tanto en el aula como fuera de ella.
Lo peor de este libro de texto, sin embargo, no es tan solo que se sustituyan los contenidos habituales de la asignatura por comentarios con perspectiva de género, sino que se haga esto mediante datos falsos, erróneos o sesgados. Por ejemplo, a lo largo del libro van apareciendo regularmente estos cuadros en los márgenes de las páginas que incluyen pequeñas citas y datos sin relación explícita con el contenido del tema, como este acerca de la misoginia en la antigua Grecia. La mayor parte del tiempo son poco más que opiniología con propósitos decorativos, pero en ocasiones se dan datos que son erróneos. Por ejemplo, en este cuadro se nos habla de Trótula di Ruggiero, la presunta primera mujer en escribir un tratado de ginecología. Pero, como recordarán quienes hayan seguido este canal durante un tiempo, la supuesta Trótula jamás existió. De acuerdo con la mayor experta a nivel mundial del tema, Monica Green, Trótula era el nombre de un compendio de 3 libros de diferentes autores que con el tiempo llegó a confundirse con el nombre de una autora inexistente. Al menos uno de estos libros fue escrito, o al menos dictado, por una mujer llamada Trota de Salerno. De los 2 restantes, uno tenía un autor desconocido y el otro, tal y como fue revelado por el descubrimiento de una versión anterior, fue redactado por un hombre. Y a pesar de este error, que con el tiempo debería haberse ido clarificando, lo que vemos es lo contrario. Si hacemos una búsqueda en Google acerca de Trótula de Ruggiero, lo que nos encontramos es un montón de páginas reafirmando que, a pesar de que se haya dicho lo contrario, Trótula existió. El caso de Trótula solo puede ser calificado como la creación de un tulpa, un ser imaginario cuya existencia se sustenta únicamente en un fuerte deseo de las feministas de que así sea. Pero este está lejos de ser el único error del libro. Otro caso especialmente sangrante es el de este comentario de texto sobre la obra de Shulamith Firestone, acerca de cómo las mujeres del pasado no tenían infancia, y en el que se afirman cosas como que en los siglos XVII y XVIII, con 10 o 12 años, tan pronto alcanzaban la pubertad, se casaba a las niñas con hombres mucho mayores. Esto es absolutamente falso, y basta con consultar los censos de la época para desmontar este mito. Así, por ejemplo, entre los años 1566 y 1619 en Inglaterra, la edad de matrimonio promedio se situaba en los 27 años. De 1647 a 1719 había subido a los 29,6 años. Desde esa fecha al 1779 se situó en los 26,8 y entre 1770 y 1837 descendió a los 25,1. De hecho, la media de edad más baja fue la que se alcanzó durante un breve periodo de 9 años, donde en una región particular se descendió hasta los 20,6, muy lejos de los supuestos 10 años que decía Firestone. Además, parece que la diferencia de edad en estas parejas estaba en torno a los 3 años, de modo que no, a las mujeres no se las casaba sistemáticamente con hombres mayores, por mucho que les guste a los feministas promocionar esta visión distópica de un pasado patriarcal. ¿Recordáis cómo una de las preguntas que habíamos comentado nos hablaba acerca de la supuesta coincidencia acerca de que la mayoría de las mujeres asesinadas por sus parejas estaban en proceso de divorcio, como insinuando que ellos las asesinaban por considerarlas de su propiedad? Resulta que este dato es erróneo. En el año 2020, por ejemplo, 43 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, pero tan solo en 11 de esos casos existía una separación de por medio, ya sea en trámite o completada. Ojo, separación, que no divorcio, puesto que aquí se incluyen también las rupturas de noviazgos. Así, no es de extrañar que, como descubrió Hans Rosling en sus investigaciones para la Fundación Gapminder, las audiencias que han recibido una formación occidental progresista saben significativamente menos acerca de las estadísticas reales en cuestiones de género y sociales que aquellas que no han recibido ninguna formación en absoluto. De hecho, puntúan significativamente peor que el azar en test de opción múltiple acerca de estos temas. O, como señalaba Rosling de manera humorística, podría ir al zoo a hacerle el test a unos chimpancés y ellos obtendrían mejores puntuaciones pulsando los botones al azar. Cabe preguntarnos entonces, ¿de qué sirve una educación con perspectiva de género que nos hace saber menos que antes y nos llena la cabeza de información errónea? Y podría pensarse que a lo mejor he estado rebuscando cosas que sacar de contexto del libro, pero no, el foco del libro de texto realmente es ese. Como muestra, mirad por ejemplo cómo empieza el tema sobre la filosofía de Nietzsche,
con un conjunto de frases suyas acerca de las mujeres antes incluso que su biografía. Lo único que he hecho ha sido omitir las partes que no son dignas de comentario, incluyendo los epígrafes enteramente dedicados a tostones feministas, y un último comentario de texto que me he guardado para el final porque me parece especialmente revelador de las intenciones del libro. El sistema educativo es político, de modo que no somos nosotros quienes tratamos de politizarlo. Lo que propugnamos es una contrapolítica, opuesta a la política establecida. Y en este sentido debemos hacer frente a esta sociedad en su propia base de movilización total. Debemos hacer frente al adoctrinamiento para la servidumbre con adoctrinamiento para la libertad. Creo que esto lo dice todo. La calificación de este programa educativo de adoctrinamiento no es cosa mía. Ellos mismos lo reconocen. Es adoctrinamiento a cara descubierta.